El Kybalión, capítulo 4. El todo. Bajo y detrás del universo, del tiempo, espacio y cambio, ha de encontrarse siempre la realidad sustancial, la verdad fundamental. El Kybalión. Sustancia es aquello que subyace a todas las manifestaciones externas, la esencia, la realidad esencial, la cosa en sí, etc. Sustancial significa existiendo realmente, siendo el elemento esencial, siendo real. Realidad significa el estado de ser real, verdadero, duradero, válido, fijo, permanente, efectivo, etc. Bajo y detrás de todos los sucesos y manifestaciones materiales debe haber siempre una realidad sustancial. Esta es la ley. El hombre común no puede ver sino los cambios en la materia, las fuerzas y los estados mentales, al observar el universo al que pertenece. Puede reconocer que nada realmente es, pero que todo se transforma y cambia. Nada permanece quieto, todo está naciendo, creciendo, muriendo. El mismo instante en que una materia alcanza su máximo desarrollo, empieza a declinar. La ley del ritmo se presenta constantemente. No hay ninguna realidad, cualidad duradera, fijeza o sustancialidad en nada. Nada es permanente. Todo es cambio. El humano ve todas las cosas evolucionando a partir de otros elementos y derivando en otras cosas. Una constante acción y reacción, influjo y eflujo, construcción y derrumbamiento, creación y destrucción, nacimiento, crecimiento y muerte. Nada es duradero sino el cambio. Y si es un hombre que piensa, sentirá que todas estas cosas cambiantes no deben ser sino las apariencias o manifestaciones externas de algún poder subyacente, alguna realidad sustancial. Los grandes pensadores de todas las tierras y de todos los tiempos han asumido la necesidad de postular la existencia de esta realidad sustancial. Todas las filosofías importantes han estado basadas en este pensamiento. Los hombres le han dado muchos nombres a esta realidad sustancial. Algunos la han llamado deidad o títulos similares. Otros la han llamado la energía infinita y eterna. Otros han tratado de llamarla materia, pero todos han reconocido su existencia. Es algo que puede comprobarse cotidianamente. No necesita ningún argumento. Perdón. En estas lecciones hemos seguido el ejemplo de algunos de los más grandes pensadores del mundo, tanto antiguos como modernos, los maestros herméticos, y hemos llamado a este poder subyacente, esta realidad sustancial, por el nombre hermético de el todo, el cual consideramos el término que engloba la totalidad del concepto, más que otros títulos aplicados por el hombre a eso que trasciende. Aprendemos y enseñamos el punto de vista de los grandes pensadores herméticos de todos los tiempos, así como el de esos espíritus iluminados que han alcanzado planos superiores del ser, los cuales afirman que la naturaleza interna del todo es incognoscible. Esto debe ser así, pues nada sino el todo mismo puede abarcar su propia naturaleza y ser. Los hermetistas creen y transmiten que el todo, en sí mismo, es y debe siempre ser incognoscible. No consideran todas las teorías, conjeturas y especulaciones de los teólogos y metafísicos concernientes a la naturaleza interna del todo, sino como esfuerzos inútiles de mentes mortales por captar el secreto del infinito. Tales esfuerzos han fallado siempre y siempre fallarán, por la naturaleza misma de la tarea. Uno que persigue tales pesquisas transita en los elaborados recovecos del laberinto del pensamiento
hasta que está perdido a todo razonamiento, acción o conducta sanos, y está del todo incapacitado para el trabajo de la vida. Este hombre es como la ardilla que corre velozmente dando vueltas a las ruedas del molino de su jaula. Siempre está en movimiento y sin embargo no llega a ninguna parte. Al final sigue siendo una prisionera y se encuentra justo donde comenzó. Perdón. Aún más presuntuosos pueden ser los que intentan incorporar al todo la personalidad, cualidades, propiedades, características y atributos de ellos mismos, adjudicándole al todo las emociones, sentimientos y características humanas. Incluso las más mezquinas características de la humanidad, tales como celos, la vanidad y la arrogancia, deseo de ofrendas y adoración, y todas esas otras cosas que nos han dejado como herencia de los primeros días de los comienzos de la humanidad. Tales ideas no son dignas del hombre desarrollado y están siendo rápidamente descartadas. En este punto creemos apropiado establecer que la diferencia entre religión y teología, entre filosofía y metafísica. Religión, para nosotros, significa esa realización intuitiva de la existencia del todo y la relación de uno con el todo, mientras que la teología significa los intentos de los hombres por adjudicarle personalidad, cualidades y características, sus teorías concernientes a sus asuntos, voluntad, deseos, planes y designios, y su asunción del oficio de mediadores entre el todo y la gente. Filosofía significa para nosotros las conclusiones a las que llegamos tras la profundización en el conocimiento de las cosas cognoscibles y pensables, mientras que metafísica significa el intento por llevar la pesquisa sobre y más allá de los límites y a regiones incognoscibles e impensables, y con la misma tendencia que la de la teología. Y consecuentemente, tanto religión como filosofía significan para nosotros cosas que tienen raíces en la realidad, mientras que la teología y la metafísica parecen como cañas aisladas, enraizadas en las arenas movedizas de la ignorancia, y que no proporcionan sino el más inseguro soporte para la mente o el alma del hombre. En adelante, no insistiremos en imponer estas definiciones a los lectores de esta obra. Las mencionamos para mostrar nuestra posición. En cualquier caso, es muy poco lo que tocaremos respecto a la teología y metafísica en estas lecciones. Y mientras que la naturaleza esencial del todo es inabarcable, hay ciertas verdades relacionadas con su existencia y que la mente humana está en posición de aceptar. Un examen de estos dictámenes forma un tema de investigación apropiado, particularmente en que coinciden con los dictámenes de los iluminados en los planos superiores. Y a esta investigación los invitamos ahora. Aquello que es la verdad fundamental, la realidad sustancial, está más allá de toda denominación verdadera, pero los sabios lo llaman el todo. En su esencia, el todo es incognoscible, pero el dictamen de la razón debe ser hospitalariamente recibido y tratado con respeto. El Kybalión. La razón humana, cuyos dictámenes debemos aceptar mientras pensamos, nos informa con respecto al todo, y eso sin intentar apartar el velo del incognoscible, como a continuación lo tratamos. 1. El todo siempre es todo lo que realmente es. No puede existir nada fuera del todo. De otro modo, no sería el todo. 2. El todo es infinito, pues no hay nada más para definir, confinar, atar, limitar o restringir al todo. Debe ser infinito en el tiempo o eterno. Debe existir siempre en continuidad, pues no hay nada antes que lo haya creado, y cualquier cosa no puede desarrollarse a partir de nada. Y si no hubiera sido alguna vez, incluso por un momento, no sería ahora. Debe existir continuamente por siempre, pues no hay nada que pueda destruirlo, y nunca puede,
no ser, siquiera por un instante, porque algo nunca puede convertirse en nada. Debe ser infinito en el espacio, debe estar en todas partes, pues no hay ningún lugar fuera del todo. No puede ser más que continuo en el espacio, sin ruptura, cesación, separación o interrupción, pues no hay nada que rompa, separe o interrumpa su continuidad, y nada con lo que rellenar los huecos. Debe ser infinito en poder o absoluto, pues no hay nada para limitarlo, restringirlo, constreñirlo, confinarlo, perturbarlo o condicionarlo. No está sujeto a ningún otro poder, pues no hay otro poder. El todo debe ser inmutable por no sujetarse a cambio alguno en su naturaleza real, pues no hay nada que pueda cambiar, nada en lo que podría cambiar, ni a partir de lo que podría haber sido cambiado. No puede ser añadido ni sustraído, incrementado o disminuido, ni volverse mayor o menor bajo ningún concepto. Debe haber sido siempre y debe permanecer siempre, justo lo que ahora es, el todo. Nunca ha habido, no hay ahora y nunca habrá alguna otra cosa a la que pueda cambiar. Siendo el todo infinito, absoluto, eterno e incambiable, debe deducirse que cualquier cosa finita, cambiable, fugaz y condicionada no puede ser el todo. Y puesto que no hay nada fuera del todo, en realidad cualquiera de y todas esas cosas finitas deben ser como la nada. Ahora bien, no se pierdan ni se asusten. No estamos tratando de iniciarlos en el área de la ciencia cristiana encubiertas con el nombre de la filosofía hermética. Hay una reconciliación de este estado de cosas aparentemente contradictorio. Sean pacientes porque llegaremos a ellos con el tiempo. Todo lo que nos rodea es materia, lo que forma el fundamento físico para todas las formas. ¿Realmente es el todo meramente materia? No siempre. La materia no puede manifestar vida o mente, y puesto que la vida y la mente están manifestadas en el universo, el todo no puede ser materia, pues nada se eleva más alto que su propio origen. Nada se manifiesta nunca en un efecto en donde no encontremos la causa. Nada se desarrolla como consecuencia de algo que no esté involucrado, como un antecedente. Y además la ciencia moderna nos informa que no hay realmente tal cosa como la materia, que lo que llamamos materia es meramente energía o fuerza interrumpida. Esto es energía o fuerza a una frecuencia baja de vibración. Como ha dicho un escritor recientemente, la materia se ha fundido en el misterio. Incluso la ciencia material ha abandonado la teoría de la materia y descansa ahora sobre la base de la energía. Entonces, ¿el todo es solamente energía o fuerza? No, en el sentido que los materialistas usan este término, pues su energía y fuerza son cosas ciegas, mecánicas, vacías de vida o mente. Vida y mente nunca pueden desarrollarse a partir de una energía o fuerza ciega, debido a los argumentos que planteamos en los párrafos anteriores. Nada puede elevarse más alto que su origen. Nada se desenvuelve a no ser que esté envuelto. Nada se manifiesta en el efecto a no ser que esté en la causa. Y así pues el todo no puede ser mera energía o fuerza, pues si lo fuera, entonces no habría cosas tales como vida y mente en existencia. Y sabemos que no es así, pues estamos vivos y usando la mente para considerar esta misma cuestión, e igual lo están esos que alegan que todo es energía o fuerza. Entonces, ¿qué hay de superior a la materia o la energía que sepamos que es existente en el universo? Vida y mente. Vida y mente en todos sus grados variables de desenvolvimiento. Entonces, se preguntarán, ¿todo es vida y mente? Sí,
Y no, esa es nuestra respuesta. Si utilizan los términos vida y mente tal como nosotros, pobres y mezquinos mortales, los conocemos, decimos no. El todo no es eso. Tal vez ustedes piensen, pero ¿qué quieren que entendamos como vida y mente? La respuesta es una mente viviente, que está tan por encima de lo que los mortales entienden por esas palabras como la realidad es superior a las fuerzas mecánicas o cualquier materia que podamos conocer. Mente viviente no puede compararse con vida y mente finitas. Queremos decir lo que las almas iluminadas quieren decir cuando pronuncian con reverencia la palabra espíritu. El todo es mente viviente infinita. El iluminado lo llama espíritu. De ahí he decidido pasar al capítulo 7, el todo en todo. Mientras que todo está en el todo, es igualmente cierto que el todo está en todo. Para aquel que verdaderamente entiende esta verdad, le ha venido un gran conocimiento. El Kybalión. Cuán a menudo han escuchado repetida la mayoría de la gente la afirmación de que su deidad, llamada por muchos nombres, era todo en todo, y cuán poco han sospechado la verdad oculta, interna, escondida por estas palabras descuidadamente pronunciadas. La expresión comúnmente usada es una supervivencia de la antigua máxima hermética acotada arriba. Como dice el Kybalión, para aquel que verdaderamente entiende esta verdad, le ha venido un gran conocimiento. Y siendo esto así, busquemos esta verdad cuya comprensión tanto significa. En esta afirmación de la verdad, esta máxima hermética, está escondida una de las más grandes verdades filosóficas, científicas y religiosas. Les hemos dado la enseñanza hermética concerniente a la naturaleza mental del universo. La verdad de que el universo es mental, sostenido en la mente del todo, como dice el Kybalión en el pasaje arriba acotado. Todo está en el todo. Pero noten también la afirmación correlacionada de que es igualmente cierto que el todo está en todo. Esta afirmación aparentemente contradictoria es reconciliable bajo la ley de la paradoja. Es más aún una afirmación hermética exacta de las relaciones existentes entre el todo y su universo mental. Hemos visto cómo todo está en el todo. Examinaremos ahora el otro aspecto del asunto. Las enseñanzas herméticas son al efecto que el todo es inmanente, permaneciendo dentro, inherente, residiendo dentro, en un universo y en toda parte, partícula, unidad o combinación dentro del universo. Esta afirmación es ilustrada usualmente por los instructores por una referencia al principio de correspondencia. El instructor instruye al estudiante para formar una imagen mental de algo, una persona, una idea, algo que tenga una forma mental, siendo el ejemplo favorito el del autor o dramaturgo que se forma una idea de sus caracteres, o un pintor o escultor que se forma una imagen de un ideal que desea expresar por su arte. En cada caso, el estudiante encontrará que mientras que la imagen tiene su existencia y ser únicamente de su propia mente, sin embargo él, el estudiante, autor, dramaturgo, pintor o escultor, es también, en un sentido, inmanente en, permanente dentro o reside dentro de la imagen mental. En otras palabras, la virtud entera, vida, espíritu de realidad en la imagen mental se deriva de la mente inmanente del pensador. Consideren esto por un momento hasta que se capte la idea. Para tomar un ejemplo moderno, digamos que Otelo, Iago, Hamlet, Lear, Ricardo III,
existieron meramente en la mente de Shakespeare, en el tiempo de su concepción o creación. Y sin embargo, Shakespeare también existía dentro de cada uno de estos caracteres, dándoles su vitalidad, espíritu y acción. ¿De quién es el espíritu de los caracteres que conocemos como Micawber, Oliver Twist, Uriah Heep? ¿Es Dickens? ¿O tiene cada uno de esos caracteres un espíritu personal, independiente de su creador? ¿Tienen la Venus de Medici, la Madonna Sixtina, el Apolo de Belvedere espíritus y realidad propios? ¿O representan el poder espiritual y mental de sus creadores? La ley de la paradoja explica que ambas proposiciones son ciertas, consideradas desde los puntos de vista apropiados. Micawber es a la vez Micawber y Dickens, y mientras puede decirse que Micawber es Dickens, sin embargo, Dickens no es idéntico a Micawber. El hombre, como Micawber, puede exclamar: el espíritu de mi creador es inherente dentro de mí, y sin embargo, yo no soy él. Cuán diferente esto de la conmocionante media verdad, tan vociferadamente anunciada por algunos de los medios sabios, que llenan el aire con sus raucos gritos de «Yo soy Dios». Imaginen al pobre Micawber o al vil Uriah Heep gritando «Soy Dickens», o a alguno de los ruinos soquetes en uno de los dramas de Shakespeare anunciando grandilocuentemente que «Soy Shakespeare». El todo está en la lombriz, y sin embargo, la lombriz está lejos de ser el todo. Y sin embargo permanece la maravilla de que, aunque la lombriz existe meramente como una pequeña cosa, creada y teniendo su ser solamente dentro de la mente del todo, sin embargo el todo es inmanente en ella y en las partículas que constituyen la lombriz. ¿Puede haber algún misterio mayor que este de todo en el todo y el todo en todo? El estudiante comprenderá, desde luego, que los ejemplos dados arriba son necesariamente imperfectos e inadecuados, pues representan la creación de imágenes mentales en mentes finitas, mientras que el universo es una creación de la mente infinita, y la diferencia entre los dos polos les separa. Y sin embargo, esta es meramente una cuestión de grado. El mismo principio es el que opera. El principio de correspondencia se manifiesta en cada uno. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Y en el grado a la realización que obtenga el hombre de la existencia del espíritu interno dentro de su ser, así se elevará en la escala espiritual de la vida. Esto es lo que significa el desarrollo espiritual, el reconocimiento, la realización y la manifestación del espíritu dentro de nosotros. Traten de recordar esta última definición, la del desarrollo espiritual. Contiene la verdad de la verdadera religión. Hay muchos planos del ser, muchos subplanos de vida, muchos grados de existencia del universo, y todo depende del avance de los seres en la escala, de cuya escala el punto más bajo es la materia más densa, estando el más elevado separado únicamente por la más fina división del espíritu del todo, y hacia arriba y hacia adelante a lo largo de esta escala de la vida, todo se está moviendo. Todos están sobre el sendero cuyo final es el todo. Todo progreso es un retornar al hogar. Todo va hacia arriba y hacia adelante a pesar de todas las apariencias al parecer contradictorias. Tal es el mensaje de los iluminados. Las enseñanzas herméticas concernientes al proceso de la creación mental del universo son las de que al comienzo del ciclo creativo, el todo, en su aspecto de ser, proyecta su voluntad hacia su aspecto de devenir, y el proceso de creación comienza. Se enseña que el proceso consiste en el rebajamiento de la vibración hasta que se alcanza un grado bajísimo de energía vibratoria, en cuyo punto se manifiesta la forma de materia más densa posible. Este proceso es llamado la etapa de la involución, en el que todo se envuelve o arropa en su creación.
Este proceso se cree por los hermetistas que tiene una correspondencia con el proceso mental de un artista, escritor o inventor que se arropa de tal modo en su creación mental que casi olvida su propia existencia y el cual, por el tiempo dado, casi vive en su creación. Si en vez de arropado usamos la palabra absorto, quizás daremos una mejor idea de lo que se requiere dar a entender. Esta etapa involuntaria de creación es llamada a veces la efusión. Esta etapa involuntaria de creación es llamada a veces la efusión de la energía divina, igual que el estado evolutivo es llamado la absorción. El polo extremo del proceso creativo se considera que es el más apartado del todo, mientras que el comienzo de la etapa evolutiva se considera como el comienzo de la oscilación de retorno del péndulo del ritmo, una idea de volver al hogar sostenida en todas las enseñanzas herméticas. Las enseñanzas son que durante la efusión las vibraciones se vuelven cada vez más bajas hasta que finalmente el impulso cesa y comienza la oscilación de retorno. Pero hay esta diferencia, que mientras que en la efusión las fuerzas creativas se manifiestan compactamente y como un conjunto, sin embargo, desde el comienzo de la etapa evolutiva o de absorción, se manifiesta la ley de individualización, esto es, la tendencia a separarse en unidades de fuerza, de modo que finalmente aquello que abandonó al todo como energía individualizada retorna a su fuente como incontables unidades de vida altamente desarrolladas, habiéndose elevado cada vez más alto en la escala por medio de la evolución física, mental y espiritual. Los antiguos hermetistas usan la palabra meditación al describir el proceso de la creación mental del universo en la mente del todo, siendo empleada también frecuentemente la palabra contemplación, pero la vida pretendida parece ser la del empleo de la atención divina. Atención es una palabra derivada de una raíz latina que significa extenderse, estirarse, y así el acto de atención es realmente una extensión mental de energía mental, de modo que la idea subyacente es atendida fácilmente cuando examinamos el significado real de atención. Las enseñanzas herméticas concernientes al proceso de diseño son que el todo, habiendo meditado sobre el conocimiento de la creación, habiendo establecido así los fundamentos materiales del universo, habiendo pensado la existencia, entonces gradualmente se despierta o levanta de su meditación, y al hacerlo así comienza la manifestación del proceso de evolución sobre los planos material, mental y espiritual sucesivamente y en orden. Así comienza el movimiento hacia arriba y todo comienza a moverse en dirección hacia el espíritu. La materia se vuelve menos densa, las unidades vienen al ser, las contemplaciones empiezan a formarse, las combinaciones, la materia se vuelve menos densa, las unidades vienen al ser, las combinaciones empiezan a formarse, la vida aparece y se manifiesta en formas cada vez más elevadas, y la mente se vuelve cada vez más en evidencia, volviéndose más elevadas constantemente las vibraciones. En breve, el proceso entero de evolución en todas sus fases comienza y procede de acuerdo con las leyes establecidas del proceso de absorción. Todo esto ocupa eones sobre eones del tiempo del hombre, conteniendo cada eón incontables millones de años, y sin embargo los iluminados nos informan que la creación entera, incluyendo involución y evolución de un universo, no es sino como el parpadeo de un ojo para el todo. Al final de incontables ciclos de eones de tiempo, el todo retira su atención, su contemplación y meditación del universo, pues la gran obra está acabada y todo es atraído adentro del todo de donde emergió. Pero misterio de misterios, el espíritu de cada alma no es aniquilado,
sino que es infinitamente expandido. El creado y el creador se funden, tal es el dictamen de los iluminados. El ejemplo expuesto de la meditación subsiguiente a despertar de la meditación del todo no es desde luego sino un intento de los instructores por describir el proceso infinito por un ejemplo infinito. Y, sin embargo, como es abajo o es arriba, la diferencia es meramente en grado, y así como el todo se despierta de la meditación sobre el universo, así el hombre, con el tiempo, cesa de manifestarse sobre el plano mental. Perdón. Y así como el todo se despierta de la meditación sobre el universo, así el hombre, con el tiempo, cesa de manifestarse sobre el plano material y se retira cada vez más adentro del espíritu interno, que es en verdad el ego divino. Hay una cuestión más de la que deseamos hablar en esta lección, y esa viene muy cerca de una invasión del área metafísica de especulación, aunque nuestro propósito es meramente mostrar la futilidad de tal especulación. Aludimos a la pregunta que inevitablemente viene a la mente de todos los pensadores que se han aventurado a buscar la verdad. La pregunta es, ¿por qué crea universos el todo? Esta pregunta puede ser formulada en formas diferentes, pero su esencia es siempre la misma. Los hombres se han esforzado duramente por responder a esta pregunta, pero aún no hay ninguna respuesta digna del hombre. Algunos han imaginado que el todo tenía algo que ganar con ello, pero esto es absoluto, pues, ¿qué podría ganar la idea de que el todo deseaba algo de amar? Y otros que creó por placer o entretenimiento o porque estaba solo, o para manifestar su poder, todas ellas explicaciones e ideas pueriles pertenecientes al periodo infantil del pensamiento. Otros han buscado explicar el misterio asumiendo que el todo se encontró compelido a crear en razón de su propia naturaleza interna, su instinto creativo. Esta idea está más avanzada que las otras, pero su punto débil recae en la idea de que el todo sea compelido por algo, interno o externo. Si su naturaleza interna o instinto creativo lo compelió a hacer algo, entonces la naturaleza interna o instinto creativo sería el absoluto en vez del todo, y por tanto acordemente esa parte de la pronunciación cae. Y sin embargo, el todo crea y manifiesta y parece encontrar alguna clase de satisfacción en hacerlo así. Y es difícil escapar a la conclusión de que en algún grado infinito debe tener lo que correspondería a una naturaleza interna o a un instinto creativo, en el hombre con deseo y voluntad correspondientes infinitos. No podría actuar a no ser que quisiera actuar, y no querría actuar a no ser que desease actuar, y no desearía actuar a no ser que obviamente haya alguna satisfacción por ello. Y todas estas cosas pertenecían a una naturaleza interna y podrían ser postuladas como existiendo de acuerdo con la ley de correspondencia, pero aún preferimos pensar en el todo como actuando enteramente libre de cualquier influencia, interna tanto como externa. Ese es el problema que yace en la raíz de la dificultad, y la dificultad yace en la raíz del problema. Hablando estrictamente, no podría decirse que hubiese una razón cualquiera para que actuase el todo, pues una razón implica una causa y el todo está por encima de causa y efecto, excepto cuando quiere convertirse en causa, en cuyo momento el principio se pone en movimiento. Así que la materia es impensable, igual que el todo es incognoscible. Igual que decimos que el todo actúa porque actúa, el final de todo, el todo, es una razón en sí mismo, toda ley en sí mismo.
toda acción en sí mismo y puede decirse de modo plenamente cierto que el todo es su propia razón, su propia ley, su propio acto y aún más lejos que el todo, su razón, su acto, su ley son uno, siendo todos nombres para la misma cosa. En la opinión de aquellos que les están dando las lecciones presentes, la respuesta está encerrada en el ser interno del todo, junto con su secreto de existencia. La ley de correspondencia, en nuestra opinión, se entiende solo hasta que ese aspecto del todo, del que puede hablarse como el aspecto de devenir. Detrás de ese aspecto está el aspecto de ser, y en el que todas las leyes se pierden en la ley, todos los principios se funden en el principio, y el todo, principio y ser, son idénticos, uno y lo mismo. Por consiguiente, la especulación metafísica sobre este punto es fútil. Entramos aquí en la cuestión meramente para mostrar que reconocemos la pregunta, y también el absurdo de las respuestas ordinarias de la metafísica y la teología. En conclusión, puede ser de interés para nuestros estudiantes saber que algunos de los instructores herméticos antiguos y modernos se han inclinado más bien en la dirección de aplicar el principio de correspondencia a la cuestión con el resultado de la conclusión de la naturaleza interna. Sin embargo, las leyes dicen que Hermes, el Grande, cuando se le formuló esta pregunta para sus estudiantes avanzados, les respondió apretando sus labios firmemente y no diciendo una palabra, indicando que no había respuesta, pero también podría haber pretendido aplicar el axioma de su filosofía, de que los labios de la sabiduría están cerrados excepto para los oídos del entendimiento, creyendo que incluso sus estudiantes avanzados no poseían el entendimiento que les titulaba para la enseñanza. En cualquier caso, si Hermes poseyó el secreto, dejó de impartirlo, y por lo menos en lo que al mundo concierne, los labios de Hermes están cerrados al aspecto. ¿Y dónde el gran hermano vaciló en hablar que mortal caos puede usar cañas? En cualquier caso, si Hermes poseyó el secreto, dejó de impartirlo, y por lo menos en lo que al mundo concierne, los labios de Hermes están cerrados al respecto. Y donde el gran Hermes vaciló en hablar, ¿qué mortal puede osar enseñar? Pero recuerden que cualquiera que sea la respuesta a este problema, si es que en verdad hay una respuesta, permanece la verdad de que, mientras que el todo está en el todo, es igualmente cierto que el todo está en todo. La enseñanza en este punto es enfática, y podemos añadir las palabras concluyentes de la acotación. Para aquel que verdaderamente entiende esta verdad, le ha venido un gran conocimiento.